Vegetarianos, vegetarianas, veganos, veganas, ovo-lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianas. Bueno, madre mía, lo que se nos viene encima en este capítulo. En capítulo 24 del podcast de Cómete los mitos. Hoy vamos a hablar en profundidad precisamente sobre estos patrones alimentarios en deportistas, pros, contras y muchísimas cosas más. Todo para mejorar el rendimiento. Pero antes de empezar, como siempre, como cada jueves, música épica, por favor. Vamos al tema. Buenas a todos y a todas. Nada más, estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javi Aoiz, este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento, estrategias para ir un pasito más, para dar un salto más y, jolín, ¿por qué no? Rendir un poquito más. Que si estamos jugando a fútbol, pues venga, fatigarnos menos. Que si estamos corriendo 100 metros, pues mejorar un poquito la marca. Que si estamos en básquet, pues mejorar a nivel de calidad, de técnica, reducir fatiga, poder hacer mejor los cambios de ritmo. Que si estamos haciendo levantamiento de pesas, pues levantar unos kilitos más. Madre mía, cómo estamos hoy. La verdad es que estoy bastante animado y lo primero que probablemente notaréis, sobre todo a aquellas personas que estáis escuchando este capítulo en YouTube, es que hemos cambiado la cámara, la calidad ha mejorado de forma sustancial. Si lo estás escuchando en Spotify, te animo a que este capítulo 24 pases a ver un poquito también a YouTube para ver qué tal, qué se cuece esta calidad, cómo es esta calidad de cámara, porque la verdad es que estoy muy contento con este cambio. La verdad es que ya era importante, era necesario y ya ha llegado, así que qué mejor manera que hablar sobre un capitulazo, un tema del que me preguntan mucho. Ya ha llegado, pero antes de empezar el capítulo, como siempre, me gustaría dar un agradecimiento especial. Realmente es un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, aquel café que ha demostrado mayores beneficios para la salud a nivel general, tanto para la población general como para los deportistas, jolín, así que genial, súper bien. Y luego a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, con muchos productos de muy buena calidad y muchos de ellos con el sello Informed Sport, este sello que nos acredita que es un producto es libre de sustancias dopantes, así que es ideal para deportistas. Dicho esto, vamos a darle caña ya con el tema. Y antes de empezar, es muy importante tener muy claro qué es esto de vegetariano, vegetariana, vegano, vegana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todas estas cosas? Y para ello vamos al tema. Cuando en el podcast, en este capítulo, hable sobre vegetarianos o vegetarianas, estaré hablando de estas personas que siguen un patrón alimentario ovo-lacto-vegetariano, que se llama, que quiere decir que no toman carne ni pescado, pero sí que toman huevos y leche, probablemente en poquitas cantidades, porque también juega un papel esto a nivel interno, ¿no? También quizá más a nivel ético, pero sí que es cierto que sí que toman huevos y leche en su patrón dietético de forma habitual. Y los veganos se considerarían vegetarianos estrictos, serían aquellos que no toman nada de origen animal, ni miel ni nada, ¿vale? En el caso de vegetarianos, en principio tampoco, pero nada de origen animal. Veganos, estos serían vegetarianos estrictos. Y una persona vegana se entendería aquella que ya se escapa esto de la alimentación y ya engloba todo lo que es su vida alrededor de nada animal, es decir, ni la ropa, ni el móvil, ni nada, es decir, nada de origen animal, ¿vale? Esto es un poquito a nivel de contexto. Si tuviéramos que hacer una diferencia entre ¿qué diferencia hay básicamente entre vegetarianos, vegetarianas, veganos, veganas respecto a los omnívoros, a la gente que sigue un patrón alimentario estándar y vamos a decir normalizado, entre muchas comillas? Si lo estás escuchando, estoy metiendo bastantes comillas aquí, es decir, lo que es más habitual a nivel general en el mundo, no por ello ha de ser ni mejor ni peor. Básicamente lo que cambiamos aquí es la proteína, si nos fijamos, es decir, no cambiamos carbohidratos, no cambiamos grasas a priori, algunas seguramente sí, pero a priori las saludables, las que se cocina de forma más habitual, en principio no cambiamos, y todo el tema de verduras vegetales lo mantenemos. Por lo tanto, lo que cambiamos básicamente, recordemos que son las fuentes proteicas.
Dicho esto, vamos a una pregunta que es una de las más habituales, seguramente, que es si seguir una alimentación vegana, vegetariana y demás es más o menos saludable que una alimentación omnívora tradicional. Bueno, es una pregunta que además me hace bastante gracia porque me la preguntaron hace, yo creo que ayer o anteayer, en una entrevista que me hicieron para un trabajo de fin de bachillerato, creo que era así. Me dijeron, ostras, porfa, Javi, te queremos hacer una entrevista. Yo, venga, vamos a hablar sobre el tema. Y una de las preguntas fueron, te dije, ostras, mira, vamos a aprovecharla también para el podcast y ya de así la hablamos y la comentamos para todos. Y como en muchas cosas en nutrición, es un depende. Esto es algo que digo bastantes veces, pero realmente así. En nutrición muchas cosas es depende y realmente una alimentación vegetariana y vegana no tiene por qué ser más o menos saludable que una omnívora. Ni una omnívora de ser más o menos saludable que una vegetariana o vegana, ¿vale? Es importante también tener este otro matiz en cuenta. ¿Qué dependerá que una sea más o menos saludable? Pues básicamente que esté bien planificada o que se siga de una forma coherente y de forma saludable. ¿Qué me refiero? Si tú en tu alimentación pues estás comiendo suficientes frutas y verduras, las cantidades de proteína las haces bien, las cantidades de carbohidratos las adaptas también a tu nivel de actividad física, la hidratación es correcta, a nivel de micronutrientes también estamos metiendo buenas cantidades. A priori, cualquiera de las dos alimentaciones, de los dos patrones o tres patrones alimentarios, sería perfectamente saludable. Por lo tanto, si tú sigues una alimentación, por ejemplo, omnívora, pero te metes proteína de muy baja calidad, salchichas, hamburguesas, todo, carnes procesadas, embutidos, carbohidratos basura, es decir, muchísima pasta refinada, pan blanco, en muchos casos, y sobre todo mucha bollería, galletas, zumos, todas estas cosas. Apenas tomamos verdura, apenas tomamos fruta, pues probablemente, comparado esto respecto a una alimentación vegana o vegetariana en el que sí se sigue un patrón alimentario óptimo, diríamos, en este sentido, sin ninguna duda la vegetariana sería más saludable. Pero como digo, al final aquí la clave está en que estén bien planificadas unas y otras, y tanto para unas como para otras, remarco, y soy muy pesado en esto, es, por favor, elijamos fuentes proteicas, que al final es donde se está la diferencia, de calidad. Si hablamos un poquito de los ultraprocesados, es decir, si tomas carne, toma carne de calidad, por favor, o huevos de calidad, lácteos de calidad. Si no los tomas, tomemos legumbres, tomemos tofu, tomemos soja texturizada, tomemos, no sé, tempeh. Salgamos un poquito de estos frankfurts de tofu, hamburguesas mega ultra procesadas, embutidos veganos. Al final estamos metiendo ultra procesados igual, que son alimentos de baja calidad nutricional y tampoco nos ayudan. O bollería vegana también, que ahí es decir, bueno, es vegano. Bueno, es igual de basura en este sentido, ¿vale? Que una no vegana, así que bueno, ahí dejamos el comentario para echarle la reflexión en estos primeros 8 minutos de podcast, así que le vamos dando caña. Y seguimos con un tema que, a ver, que esto ya sabéis, que es una charla, en este caso es monólogo porque estoy yo solo. Probablemente en futuros podcasts diga, ostras, venga, vamos a invitar a alguien y hacemos una entrevista a algún deportista y hablamos porque me hace bastante ilusión también de vez en cuando el traeros a algún deportista así bastante pro y no sé, que le podamos preguntar algunas cositas entonces nada, si decís, ostras, mira, me gustaría que me trajeras a este deportista, lo podemos intentar. A ver, yo no soy para nada Ibai Llanos y por lo tanto mi capacidad de llegar a famosos es muy escasa, pero sí que podemos llegar a algunos deportistas que yo tenga un poquito más cerca y nada, o decirme, de esta disciplina deportiva, pues vamos a ello, intentamos traer a gente de estos deportes. Dicho esto, vamos en un tema así relacionado, es si puedo rendir al máximo si sigo un patrón alimentario vegetariano o vegano. Y mi respuesta es totalmente. Si estás siguiendo una alimentación vegana o vegetariana muy bien planificada, igual que una omnívora, puedes llegar a rendir al máximo. A prueba de ello son muchísimos deportistas. Ejemplos serían Venus Williams, tenista, 7 títulos individuales de Grand Slam, casi 50 torneos de la WTF en tenis, o sea, una campeona espectacular. Lewis Hamilton, 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1.
Novak Djokovic, más de 6 temporadas finalizadas como número 1 del mundo, uno de los tenistas con mayor cantidad de Grand Slams y torneos del circuito actualmente. Kyle Irving, jugador de la NBA, actualmente en los Brooklyn Nets, 7 veces en el All-Star de la NBA. Bueno, la verdad es que son todos unos cracks. Hay gente a nivel mundial que sí sigue una alimentación vegana, vegetariana, o lo que sea en estos casos, por lo que sea. Por temas éticos, por temas de, ostras, me he sentido mejor, me ha ido mejor y lo he seguido así. Da igual, sea como sea, se puede. Al final, si está bien planificada, lógicamente todos estos deportistas tienen nutricionistas detrás, un equipo detrás que les asesora. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, tú quieres decir, ostras, mira, quiero mejorar mi rendimiento, pues igual que ellos, pues nosotros también necesitamos estrategias nutricionales para mejorar nuestro rendimiento e ir un pasito más adelante. Así que, poquito más añadir, o sea, al final, ¿se puede rendir al máximo? Pues sí, jolín, nos han fastidiado. Pues sí. Temas importantes a tener en cuenta, pues básicamente, como hemos dicho, lo único que cambia, en teoría, respecto a la alimentación omnívora tradicional es la proteína, así que vamos a hablar de fuentes proteicas. Vamos a ello. Y las fuentes proteicas base suelen ser las legumbres. Eso es lo ideal, sería que fueran como el pilar fundamental a nivel nutritivo de proteínas. Un buen plato de legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, están estupendos. Soja también estaría muy interesante. Al final las legumbres tienen muy buena calidad nutricional, nos aportan proteínas, nos aportan carbohidratos, nos aportan una buena cantidad de fibras, son muy saciantes y son muy interesantes en muchos deportes, incluso en muchos momentos del día. Sí que es cierto que quizá un plato de legumbres no es la mejor opción para tomarte justo antes de un partido o justo antes de un entreno. ¿Por qué? Pues porque la digestibilidad también es un poquito más lenta, porque al final nos va a tener, vamos a sentir una cierta incomodidad a nivel intestinal, pero hay otras muchas cosas que sí que se pueden tomar. Tenemos más opciones como serían pues tofu, sojas texturizadas o proteínas vegetales texturizadas en sus múltiples formas, ¿vale? Otras que se semejan esto, ¿no? A que parece que sea más carne, como podría ser una marca tipo Eura, aunque ya hay más marcas que también lo están haciendo. El tempeh también sería un producto interesante, hay seitán, y luego, lógicamente, igual que en el caso de, por ejemplo, un aislado de proteína de suero, pues tenemos aislados de proteínas vegetales, como podría ser la soja, el guisante, el arroz y otras proteínas, ¿vale? Sí que es cierto que la de soja es probablemente no es la más utilizada, la que más se consume, pero bueno, puedes utilizar, incluso hay muchas marcas que ya lo que ofrecen son incluso blends, que se llaman, que son mezclas de proteína guisante, soja, arroz, para que el aminograma, que es el perfil de aminoácidos que contiene, pues también esté más enriquecido, pues sea un poquito mejor y nada, sea más interesante a nivel general, ¿vale? Cositas a destacar a nivel proteico. Bueno, sí que es cierto, hay gente hay vegetarianos, veganos que se me van a echar encima, que el aminograma de las proteínas tiene algunas limitaciones. Vamos a matizar muy bien las cosas porque espero no cagarla en este sentido y que alguien se me eche muy encima, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues bueno, que el aminograma es este contenido de aminoácidos. En el deporte, el contenido de leucina es un aminoácido concreto. Llegar a los 2,5, 3 gramos de leucina, al final es un interruptor, lo he dicho ya algunas veces en el podcast, de estimular la masa muscular, de mantener la masa muscular. Por lo tanto, en estas proteínas vegetales que comentábamos anteriormente, el contenido de leucina es menor que en el caso de las proteínas animales. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Es por esto de peor calidad la proteína vegetal que el animal? Bueno, no necesariamente. Al final es tan simple como aumentar el volumen de las comidas, comer un poquito más, ¿vale?
y de esta forma ya llegaríamos a estas necesidades proteicas sin ningún problema. Por lo tanto, sí que es cierto que este aminograma es un poquito más limitado en el caso de las proteínas vegetales, pero esto en ningún caso ha de ser un problema ni una limitación. Todo lo contrario, simplemente, y como comento, incrementando un poquito las cantidades ya solucionamos este problema sobradamente, ¿de acuerdo? Así que ahí queda resuelto. Espero que nadie se me haya echado encima ni me haya hateado ya demasiado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los suplementos, en el caso de los alimentos, perdonad, lo que voy a hacer es, ya hace un tiempo publiqué una infografía en la que hacía comparativas entre fuentes alimentarias de proteína pues, animal directamente y vegetal a nivel de cantidades para llegar a estos bolos de 25 gramos. Intentaré repostear esta historia cuando esté publicado el podcast para que, bueno, esta publicación para que la veáis o volverla a publicar para que quede un poquito más a mano. Ya veré cómo lo hago, pero intentaré que la tengas lo más a mano posible, ¿vale? Y en el caso de los suplementos propiamente, igual que en la proteína de suero nos movemos normalmente para llegar a estos bolos entre 25 y 30 gramos de proteína de suero, en el caso de la proteína vegetal nos moveríamos en los 48 gramos, ¿sí? O sea, equivaldría pues quizá a un scoop y medio, ¿sí? El scoop es esta cucharada que nos viene propiamente ya en los en los botes o sacos de proteína cuando los compramos, ¿sí? Este scoop, esta cucharada, pues una y media aproximadamente, que serían estos 48 gramos, ¿vale? Poquito más a comentar a nivel de la proteína, la verdad. Remarcar esto un poquito, lo de la digestibilidad, que sí que cuesta más y por lo tanto si tenéis una competición o así, pues nada, recorred. ¿Cómo se llama? Bueno, es mejor priorizar, por ejemplo, un tofu que se consumirá un poquito mejor, ¿vale? Por ejemplo. Muy bien. Y sí, tema tofu. Yo soy de los que piensa que el tofu, si no se le pone algo de gracia, no tiene demasiada... no es demasiado bueno, que digamos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, yo te animo a utilizar pues o salsa de soja, unas especies, o cúrcuma, o curry, pimentón, lo que quieras, salsa teriyaki si quieres, para darle un poquito de gracia a este tofu, ¿vale? Nada, así que ahora sí podemos pasar al siguiente tema, que es un tema realmente bastante importante, y es, ¿me tengo que suplementar? Pues bueno, sí o sí B12. Ya está. B12, 2500 miligramos a la semana. Lo puedes hacer con pastillitas de esta sublingual, te la tomas y listo. Una por semanas ya tienen estas dosis, así que es bastante sencillo. Y para adelante, además vienen un montón, te dura muchísimo tiempo, pero también hay de otras muchas formas, en frasquitos, hay pastillas que te las vas tomando cada día, bueno, varias formas de tomarte la B12, pero sí que es cierto que intentar llegar a estos 2500 sería interesante, para no decir altamente recomendable, y que yo personalmente y todos los nutricionistas que yo conozco, con los que tengo contacto, recomiendo vegetariano, vegano, pam, B12, nada más llegar a la consulta, ¿vale? Así que, pam, ahí ya tú decides. Más cositas. Hierro. De base, si soy vegetariano, vegano, vegana, vegetariana, ¿me tengo que suplementar con hierro? No. ¿Tienes deficiencia de hierro con analítica? Sí, hablemos. Ahí ya directamente el médico te lo va a recomendar. Si no, nosotros como nutricionistas, ahí seguramente sí que te daremos algún tipo de recomendación para que te suplementes con hierro. Si no es el caso, en principio con la alimentación se pueden conseguir buenos niveles de hierro. Entonces, no panic. Estrategias, trucos, pues bueno, alimentos ricos en hierro, como serían las legumbres, las espinacas, y complementarlos con alimentos ricos en vitamina C, como serían muchas frutas, pimiento rojo crudo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la vitamina C es como que favorece la absorción del hierro, que ya de por sí le cuesta bastante. Entonces, es una estrategia súper buena. Así que, súper bien. Más cositas. Creatina, un suplemento del que se habla muy poco en vegetarianos veganos, pero es realmente interesante, sobre todo si estás buscando incrementar masa muscular. Ostras, estoy estancado en el gimnasio, parece que no acabo de mejorar. Pues la creatina te va a ayudar. ¿Por qué? Porque de forma endógena producimos unas cantidades limitadas de creatina, pero a la gente que toma productos de origen animal, carne sobre todo,
también consume la creatina que hay en la musculatura propiamente de este animal. En cambio, en vegetarianos veganos no es así y las cantidades pueden ser bastante bajas y aquí sí presentar ciertas limitaciones a nivel de creatina. Por ello, si es tu caso que, ostras, es que quiero mejorar mi rendimiento, incluso para favorecer la recuperación muscular, puede ser interesante el recurrir a creatina. Entonces, bueno, ahí queda un poquito el comentario. Habría que ver las dosis exactas en función de la persona, entre 3-5 miligramos aproximadamente, no, de forma general. Habría que ver en función de peso, actividad física y todo, pero nos podríamos estar moviendo más o menos en estas franjas. Más cositas a nivel de suplementación. Claro, ya iríamos a otras suplementaciones ya más extrapolables a todos los deportistas. Entonces, específicamente en vegetarianos veganos, quería destacar estos tres: B12, hierro, creatina, que quizás las que podría haber como más sensación de dudas e incomodidad, ¿vale? La proteína, lógicamente, también podría ser un recurso práctico, pero siempre, como digo, es un complemento de, ostras, me podría ir mejor, podría estar más cómodo con esta proteína, pues venga, le damos, pero no es estrictamente necesario. Me gustaría plantear, antes de acabar, y estamos acabando, que tampoco quiero que se nos haga un capítulo muy largo, si con esta alimentación vegetariana o vegana puedes mejorar el rendimiento. Y la respuesta es clara, no necesariamente. No por el hecho de tener una alimentación vegetariana o vegana vas a mejorar el rendimiento. Sí que es cierto que si ya la estás siguiendo y la planificas bien, vamos a mejorar el rendimiento. Sí que es cierto que si tenías una omnívora mal planificada y haces una vegana bien planificada, probablemente mejores el rendimiento. Pero no por el hecho de seguir una vegetariana o vegana vas a mejorar el rendimiento, ¿vale? Es importante también tenerlo en cuenta para no crear tampoco estas falsas esperanzas y mitos de, ostras, vegetariana y vegana es la panacea de todo. Entonces, si tú dices, mira, yo quiero hacer una vegana o vegetariana por un tema personal, por un tema ético, por un tema de lo que sea, pues me parece súper bien. O sea, para adelante, vamos a ello, te ayudaríamos en todo lo que necesitaras y cualquier duda nos la haces llegar, pero te animaría, te haría reflexionar en si no es el caso de decir es por esto, sino simplemente quiero mejorar mi rendimiento, pues bueno, tampoco hace falta el recurrir a esta alimentación vegetariana o vegana, ¿vale? Entonces, eso es un poquito lo que quería comentar, así puntos clave. En primer lugar, no tengas miedo a seguir este tipo de alimentación, tanto vegetariana como vegana, y si lo deseas, pa'lante, si no, pues don't worry, ¿vale? Si eres deportista, que la haces, pues estupendo, yo súper partidario de que la puedas hacer, ¿vale? Pero en serio, no tengas miedo si eres deportista, pero no con la mentalidad de, vale, ahora voy a mejorar mi rendimiento. Y segundo, es que ha de estar muy bien planificada, ¿vale? Para evitar deficiencias. Al final, tanto omnívoras como vegetarianas han de estar bien planificadas, pero es que en la vegetariana aquí sí que se pueden acentuar ciertas deficiencias que en la omnívora es más complicado que se den. Entonces, nada, aquí un matiz en este sentido, ¿vale? Poquita cosa más a añadir. Si quieres enviarme cualquier pregunta, la responderemos en los próximos capítulos. Sabéis que me encanta hacerlo. Un gracias enorme a todos y a todas las que estáis quedándoos aquí hasta el final, que me encanta, que ya si escucháis a través de Spotify, de YouTube, me veis ahí haciendo un poquito el tonto en casa, en el estudio de casa, cosa que me encanta, hablando así de nutrición, cosa que es algo que me apasiona. Y nada más, estamos ya a punto de acabar. Simplemente decir que estos días estoy bastante a tope con formaciones. Estamos escuchando bastante el congreso que están haciendo del Barça a través de nutrición deportiva, muy relacionado con la mujer. Así que en futuros capítulos seguramente sacaremos cositas de allí. No avanzo mucho más. Y poca cosa más. Las dudas, preguntas, sugerencias, lo que quieras, lo puedes hacer a través del email jnutrix@gmail.com o en Instagram JaviAoizNutrix. Poquito más, que vaya súper bien, un saludo gigante y nos vemos en el próximo capítulo, jueves que viene, 2 cafés para deportistas. Nos vemos.